Bueno, colegas, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa el horario en el que estén viendo esto. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que se refiere al entrenamiento de fuerza en niños. ¿Sí? Entrenamiento de fuerza y acondicionamiento. Una mirada bastante general, pero sí comprender algunos conceptos básicos de esta cuestión que hoy en día tiene muchos puntos de vista, ¿sí? Muchos agravantes de la situación que hasta el día de hoy se continúan debatiendo constantemente. Bueno, hablando un poquito de la introducción a este contexto, ¿sí? Históricamente el entrenamiento de fuerza en niños y adolescentes fue visto como un tabú para la sociedad, desprestigiado muchas veces por numerosos profesionales de la salud, adjudicándole numerosas falacias y argumentos sin un sustento científico que avale todo aquello que ellos dicen o estos supuestos. Se habla mucho de una ruptura de cartílagos, de una interrupción del crecimiento, de un daño de la estructura ósea constante, ¿sí? Y de un aumento del riesgo de lesiones. Un montón de etcéteras que a lo largo de estas presentaciones van a ver que no es así. Bien, definiciones globales. Hablemos un poquito de la concepción del ser humano, ¿sí? Del niño, que básicamente, desde un punto de vista biológico, es un ser humano en etapa de desarrollo posterior al nacimiento y anterior a la pubertad o adolescencia. Si este se caracteriza por un organismo en crecimiento, una maduración y una alta plasticidad. Es un ser humano, un individuo, sí, que todavía no ha alcanzado la madurez biológica completa, se puede decir. Acá en la diapositiva tenemos una representación de un niño, de un adolescente y de una estructura ósea o musculoesquelética también parcial, que diferencia estas tres etapas. A su vez, este niño, ¿sí?, está atravesando etapas claves dentro de su desarrollo. En esta transición, digamos, de la adolescencia y maduración, resalté estos 5 puntos o etapas claves. Desde mi punto de vista, sí, el crecimiento corporal es una de las etapas que atraviesa el niño, que básicamente aumenta progresivamente la talla, el peso, la masa muscular, la masa ósea y el tamaño de los órganos. El crecimiento está regulado principalmente por factores genéticos, nutricionales y hormonales. Otra etapa clave que atraviesa sí es la maduración del sistema nervioso. El cerebro está desarrollándose constantemente, sí se mejoran aspectos como la coordinación, el control motor, la atención, la memoria, el aprendizaje o la capacidad de aprender, ¿sí? También se habla de que tiene un desarrollo hormonal incompleto, porque antes de la pubertad el sistema endocrino todavía no ha activado plenamente los cambios sexuales secundarios, ¿sí? Por eso el niño aún no presenta una madurez reproductiva, al igual que tampoco posee un sistema musculoesquelético con una madurez completa, ¿sí? Las estructuras articulares están en desarrollo y la fuerza muscular aumenta progresivamente, pero no con las mismas características de un adulto. Acá también se habla de una alta capacidad de adaptación, porque el organismo infantil tiene mucha plasticidad en estas etapas. Responde muy bien al aprendizaje motor, a los estímulos coordinativos, al juego, a la actividad física y a los hábitos que se generen en el entorno, ¿sí? Otros conceptos básicos, ¿sí?, que tenemos que tener en cuenta es
la definición de fuerza y sus diferentes perspectivas para comenzar a hablar de entrenamiento. La fuerza básicamente se presenta desde tres puntos de vista, ¿sí? Desde la mecánica, la fuerza se manifiesta como una acción capaz de inducir cambios en el comportamiento de un cuerpo, ¿sí? Modificando el estado del mismo, pudiendo detenerlo o alterar su desplazamiento si está en movimiento, desplazarlo si está quieto o deformarlo si está fijo. Desde la fisiología, la fuerza es una capacidad funcional que se expresa por la acción conjunta tanto del sistema nervioso en general, sea central o periférico, ¿sí? Y sistema muscular para generar tensión o generar tensegridad. Bien. La tensión es la forma en la que el sistema neuromuscular produce fuerza. Como capacidad condicional humana, ¿sí? La fuerza puede manifestarse de diferentes formas dependiendo de las condiciones particulares y objetivos con los que se realice ese movimiento o los movimientos particulares. Y por último, desde la física, es importante diferenciar cierta terminología clave, la cual es masa, peso y aceleración, que constantemente se suelen confundir. La masa es la cantidad de materia que compone un cuerpo, la cual solo puede ser modificada si se altera la estructura de la misma. Y esta generalmente se mide en kilogramos. El peso comúnmente también es confundido con el concepto anterior y se refiere al producto entre la masa, la inercia del objeto y la aceleración gravitatoria, ¿sí? 9,81 metros por segundo al cuadrado. El peso de un objeto es la medida de la fuerza que ejerce la gravedad sobre la masa de un cuerpo. Como el peso es una fuerza, se la mide en unidades de fuerza y está expresada en newtons. ¿Ok? Y por último, la aceleración, que es una magnitud vectorial la cual nos indica el ritmo o tasa de cambio de la velocidad de un móvil por unidad de tiempo, ¿sí? Y se expresa en longitud dividida en tiempo al cuadrado. Básicamente, la fuerza es el producto entre la masa y la aceleración y se la puede expresar en newtons. Teniendo en cuenta esos conceptos previamente planteados, hay que hacer hincapié en la necesidad de trabajar con masas, ¿sí? Se puede modificar tanto la masa como la aceleración. Cuando hablamos de masa, se puede modificar tanto cargas externas como internas, ¿bien? Para llevar a cabo el desarrollo de la fuerza muscular. Creo que es importante comprender qué es fuerza y cómo se comporta para pasar a interpretar los datos siguientes. En el entrenamiento de fuerza en niños ha sido criticado, difamado y hasta contraindicado por los medios masivos de comunicación, medios, figuras públicas, gente con poca información y pocos estudios al respecto. Pero existe una lista bastante prolongada de los beneficios del mismo. Se puede hablar de reducción de lesiones, se puede hablar de una optimización de la densidad de mineral ósea, se puede hablar también de una mejora de las habilidades motrices básicas, ¿sí? Se da por supuesto el hecho de que el entrenamiento en estas edades debe ser monitoreado y controlado, buscando cargas progresivas y paulatinas para que no sea demasiado agresivas para el sujeto. Y es sumamente importante la regulación y el correcto control para evitar lesiones deportivas a temprana edad y generar complicaciones sobre el potencial de un niño y su desarrollo motor.
en muchos deportes hoy en día se practica esta especialización temprana donde la intensidad de la competencia puede ser a veces demasiado, ¿sí? Acá hablando un poquito de mitos del entrenamiento de fuerza en niños, se habla de que un mito cotidiano es el daño de la estructura ósea, ¿sí? La interferencia sobre el desarrollo del músculo esquelético. La realidad, sí, es que muchos reportes indican que la infancia podría ser el mejor momento para desarrollar el esqueleto y potenciar su estructura. Esto reafirma que no existe una edad ósea, ¿sí? De que los huesos son súper frágiles, sí, están en desarrollo, ¿sí? Pero la dosis hace al veneno en este caso. Otro mito común, ¿sí? Es que el entrenamiento de fuerza en niños hace prosperar las lesiones o, digamos, es un disparador frecuente de lesiones. La realidad es que las lesiones siempre existen en el deporte, en el entrenamiento, ¿sí? Y siempre va a haber un riesgo, sea bajo, medio, grande. Pero la clave está en reducir el riesgo y potenciar el beneficio. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente, la clave está en reducir y regular la intensidad y el volumen. Durante las últimas décadas aumentó sostenidamente la práctica del deporte competitivo en niños, ¿sí? También incrementó el tiempo dedicado al deporte y a la intensidad de la misma. Y se podría decir que esto trajo un aumento de la incidencia de lesiones en lo que vendría siendo el aparato locomotor en la práctica deportiva en etapas infantojuveniles. También el aparato locomotor en crecimiento presenta condiciones estructurales y funcionales muy particulares que hacen que el tipo de lesiones difieran sustancialmente de las que se presentan en un adulto. Algunas diferencias o las diferencias más importantes son la presencia de cartílago de crecimiento, epífisis y apófisis cartilaginosas, una unión tendinosa ósea con interfase cartilaginosa, ¿sí? Mayor elasticidad de ligamentos y tendones, masa muscular variable, bla, bla, bla. Según la forma de presentación, las lesiones deportivas pueden ser agudas o subagudas. Las primeras se producen por una alta carga aguda, ¿sí? Que puede provocar una falla. Se habla mucho de lesiones, fracturas, sobre todo en partes blandas. Las más relacionadas con las prácticas deportivas del niño, ¿sí? Corresponden a fracturas por abulsión. El segundo tipo de lesión corresponde a microtraumas repetidos, llevando a daños por sobreuso, ¿sí? Las cargas repetidas en tracción, compresión, sobre todo del aparato locomotor, provocan una aparición de lesiones específicas sobre el esqueleto inmaduro. Muchas veces estas lesiones son muy frecuentes y más en el juego recreativo y se asocian al desmanejo de las variables de carga. Y bueno, acá en lo que vendría siendo estos cuadros, se habla de múltiples investigaciones llevadas a cabo, en este caso a la izquierda, un estudio hecho en Estados Unidos donde se muestra la inoperancia del personal y el manejo del equipamiento. Este es uno de los factores, creo, clave a tener en cuenta a la hora del entrenamiento. Se debe contar para iniciar el entrenamiento con un sujeto que comprenda conceptos como el riesgo que corre, ¿sí?
a la hora de estar en una sala de pesas, que sea capaz de comprender ciertas órdenes y ciertas reglas a la hora de entrenar. El 77% de las lesiones de levantamiento de pesas se deben a accidentes, el 30% de la totalidad ocurren en el sector del pie y un 14% en la cabeza, ¿sí? Eso es generalmente, ¿no? Por inoperancia del personal a cargo, por falta de concepción de estos conceptos que les mencioné anteriormente para manejarse dentro de una sala de pesas. Hay que asegurarse de que el niño comprenda y sea capaz de identificar los riesgos de una inoperancia. A la derecha, ¿sí? Hay una tabla de comparación en donde se tomó 100 horas de práctica en diferentes deportes y también en la sala de pesas y lo que vendría siendo la disciplina de halterofilia que se da propiamente dicho en la sala de pesas. La inoperancia juega un papel clave para aumentar estos números, caso contrario a lo que nosotros buscamos. Y en la descripción dice que es una comparación entre los diferentes deportes, tomando en relación horas de entrenamiento e incidencia de lesiones, ubicando a lo que vendría siendo el entrenamiento con pesas y el levantamiento olímpico en el fondo de la tabla, a comparación de otros deportes si hablamos de probabilidad de lesión. Pasando a la siguiente diapositiva, ¿sí? Como dije, contrario al impuesto, en esta figura se muestra un estudio longitudinal de 1973 a 2005, o sea, muchos años de toma de datos que reportan la diferencia de participación en programas de entrenamiento de fuerza en estudiantes de escuelas secundarias de Estados Unidos. Rango superior, sí, es la participación de hombres. Gráfico de barras inferior es la participación a lo largo de los años de mujeres. Cuando hablamos del crecimiento musculoesquelético durante la pubertad, ¿sí? En ausencia de la adaptación neuromuscular correspondiente, esa ausencia puede facilitar el desarrollo de mecanismos articulares anormales y factores de riesgo de lesiones en jóvenes adolescentes. Y hay que tener en cuenta que es importante evitar que los factores de riesgo sigan desarrollándose. En este caso, predisponiendo un mayor riesgo de lesión en futuras oportunidades. Hay que hacer un hincapié en las mujeres y que suelen ser propensas a lesionarse y a su vez a realizar menor cantidad de actividad física. Ahora hablemos un poquito de los beneficios del entrenamiento en niños. Los beneficios como tales son varios y se dan siempre y cuando el contexto y el ambiente en el cual se desarrolla el niño sea el adecuado, ¿sí? La capacidad del entrenamiento de fuerza aumenta ligeramente con la edad y esa madurez parece ser un predictor importante del resultado del entrenamiento. El aumento de las hormonas sexuales durante la pubertad puede parecer obvio, pero sin paralelo desarrollo se puede detectar un aumento en la capacidad de entrenamiento durante las edades correspondientes de la pubertad. El supuesto aumento lineal de la viabilidad, ¿sí? Con la edad indica que los cambios dependientes de la edad y la madurez no pueden ser solo una simple función de las hormonas sexuales, sino que una contribución del entrenamiento de la fuerza. Algunos beneficios son el aumento de la densidad mineral ósea, ¿sí? El crecimiento y el desarrollo motriz. También la literatura científica habla de que la densidad mineral ósea es mayor en niños entrenados que en no entrenados. Hay mayores aumentos en niños que en mujeres adultas jóvenes o pre-post-menopáusicas. También se habla de mayor en deportes donde predomina la fuerza que ciertos cíclicos como la natación. Y
que el alto desarrollo de densidad mineral ósea significa menores patologías óseas en adultos. ¿Sí? En este cuadro pueden observar la relación entre la densidad mineral ósea y el peso corporal entre gimnastas, nadadoras y un grupo control de 7 a 9 años. El grupo control es bastante variable. El grupo de gimnastas, ¿sí?, se encuentra por encima del promedio. Pasando a la siguiente diapositiva, ¿sí?, en segundo lugar, reduce el riesgo de lesiones y de futuras patologías, por ejemplo, patologías en la columna. Se ha podido demostrar que un adecuado manejo de la carga del entrenamiento acompañado por el trabajo interdisciplinario, ¿sí?, la mirada experimentada del entrenador y el desarrollo técnico óptimo de la ejecución del gesto deportivo no solo conllevan a evitar lesiones, sino que reducen el riesgo. ¿Sí? Además, el entrenamiento de fuerza reduciría el riesgo de lesiones en otros deportes, preparando al niño para las exigencias deportivas de diferentes o múltiples deportes. Esto incluiría programas de entrenamiento pliométrico. En esta tabla, ¿sí?, comparación de dos grupos, entrenamiento de fuerza versus un grupo control, sobre la incidencia de lesiones en miembros inferiores para adolescentes de 15 a 18 años. En tercer lugar, se habla también la mejora de la composición corporal y la salud en general. Este tal vez sea uno de los aspectos más estudiados, se podría decir, sobre la población hasta hoy en día. Y es que el entrenamiento de fuerza es uno de los más recomendados, complementado con el entrenamiento de resistencia, ¿sí?, para reducción de peso corporal, mejorando la composición corporal de los múltiples sujetos y provocando un cambio, ¿sí?, en la biotipología del sujeto. En cuarto lugar, también podemos ubicar la mejora de la fuerza y la potencia muscular, acompañado por la optimización de las habilidades y mejora del rendimiento deportivo. El entrenamiento y la práctica de la misma no solo van a permitir el desarrollo integral de la capacidad física en general, sino que consecuentemente va a potenciar la capacidad física específica del deporte. ¿Sí? Por último, básicamente se incluye la mejora de la estabilidad central y el control postural. Que bueno, eso es una cuestión de movilidad, de estabilidad, ¿sí?, un mejor dominio técnico, agilidad y coordinación propiamente dicho. Como relaté anteriormente, los resultados de las investigaciones sugieren que la mayoría de las lesiones relacionadas al entrenamiento con cargas, ¿sí?, son el producto de accidentes, de técnicas inadecuadas y falta de supervisación. Es importante tener en cuenta, ¿sí?, que la atención brindada en la sala de pesas, el uso seguro del equipo, el entrenamiento apropiado y el manejo adecuado de los objetos pesados pueden limitar el riesgo de accidentes. Y es necesario también destacar que tener un personal calificado y apto, ¿sí?, profesionales que no solo comprenden las pautas generales de la planificación deportiva, sino que conozcan aspectos fisiológicos y la singularidad psicosocial de los niños y adolescentes. Es clave a la hora de trabajar con niños. En líneas generales, básicamente entidades reconocidas como el Colegio Americano de Medicina Deportiva o la NSCA y la Academia Americana de Pediatría proponen ciertas recomendaciones generales sobre la actividad física a realizar. Trabajo monitoreado, cuidando la complejidad y progresión de la carga del entrenamiento, de lo básico a lo complejo, que a partir del dominio técnico y control motor como base para entrenar a posterior la fuerza,
Como mencioné antes, que los entrenadores deben tener la madurez emocional para aceptar, que los entrenados deben tener la madurez emocional para aceptar y seguir las instrucciones propuestas por el personal a cargo. Después la indumentaria apropiada. Acá lo pueden desglosar. También se habla de que 150 minutos de actividad vigorosa por semana, entrenamiento de fuerza hasta 3 veces por semana, y muchos proponen que el levantamiento olímpico de pesas, ¿sí?, partiendo de ejercicios como el arranque, envión y derivados, y el uso del método pliométrico son un interesante método para el desarrollo de la potencia propiamente dicho. Sí, pero hay que tener un manejo cuidadoso y sumamente técnico de estas cuestiones. Como dijimos anteriormente, lo técnico, del dominio técnico y el control motor para pasar a intensidades mayores. Otro tema de discusión es la intensidad del estímulo, ¿sí? Como mencioné, muchos autores han demostrado una cierta mejora en atletas mediante la utilización de métodos para desarrollar la fuerza máxima, aunque algunos sugieren, sí, o suelen recomendar un trabajo con intensidades de hasta el 70-80% del 1RM y carácter de esfuerzo submáximo con niños. De todas maneras, no se pueden tomar parámetros únicos para la programación y la planificación del entrenamiento. Lo importante acá es la toma de decisiones flexibles y adecuarse al estado del niño, que para ello existen ciertas recomendaciones generales para orientar el camino, ¿sí? Acá en la tabla número 5 pueden leer algunos de los parámetros generales para la programación dictaminados por la NSCA. Acá esta tabla yo la traducí del inglés, pero estos son algunos de los parámetros que se deben tener en cuenta y se recomiendan a través de estas entidades deportivas. Acá una tabla de recomendaciones para la progresión del entrenamiento de fuerza según niveles, ¿sí? Y una tabla de recomendaciones para la progresión del entrenamiento de la potencia. Y como conclusión final, ¿sí?, que a pesar de las inquietudes desactualizadas con respecto a la seguridad, y a la eficacia del entrenamiento de resistencia juvenil, la evidencia científica y las impresiones clínicas indican que el entrenamiento de fuerza tiene el potencial de ofrecer un valor de salud y condición física observable para niños y adolescentes. Obviamente, siempre y cuando se sigan las pautas de entrenamiento adecuadas y se brinde instrucción calificada. Se habla también de que los programas integrales de entrenamiento de resistencia que integran diferentes elementos de la aptitud física tienen más probabilidades de mejorar el rendimiento deportivo y de reducir el riesgo de lesiones. La mayoría de los jóvenes que entrenan bajo la supervisación de un entrenador calificado, ¿sí?, y que siguen las pautas de entrenamiento de resistencia apropiados para su edad, pueden obtener estos beneficios de manera segura. Además de los beneficios relacionados con el rendimiento, ¿sí?, los maestros, los entrenadores, los proveedores de servicios de salud tienen que reconocer lo que vendría siendo los efectos del entrenamiento y sus efectos positivos, valga la redundancia, ¿sí?, con la salud, incluida la salud ósea, la composición corporal y la reducción de lesiones deportivas. Ahora podríamos decir que tenemos la información para apoyar la consideración de incorporar el entrenamiento de resistencia en un enfoque orientado a la salud para la actividad física de por vida. Y por último, ¿sí?, previa recomendación e investigaciones
futuras, ¿sí? No quiero cerrar con eso, sino que creo que deberíamos dejar de poner la palabra del médico tradicional en un pedestal por sobre las demás ramas de las ciencias de la salud. No digo que todos los médicos sean malos, pero tenemos que soltar esa tendencia a sobrevalorizar su palabra, ¿sí? Y cuando divulgan información errónea es donde se debe dar lugar a cuestionarla. Bien, chicos, con eso finalizamos la presentación. Cualquier duda, consulta o inquietud, recuerden, es una introducción básica al entrenamiento de fuerza en niños. Algunas pautas actuales que se dialogan constantemente mencionamos, pero hace falta seguir profundizando. Muchísimas gracias.